¿Cómo se debería estructurar el liderazgo dentro de una iglesia? Es una pregunta fundamental, ¿verdad? Hoy nos vamos a meter de lleno en un modelo muy específico e influyente, que se basa en el libro de Alexander Strauch. Y lo que propone es, ni más ni menos que una vuelta a lo que él describe como las auténticas raíces bíblicas del liderazgo. Fijaos, todo arranca con una experiencia personal del autor. Siendo apenas un adolescente, va a compartir su testimonio con los ancianos de su iglesia y se topa con un muro, una incomprensión total. Y esa desconexión, esa es la clave. Es el problema central que su obra quiere resolver, el abismo que él percibe entre el rol que muchos ancianos tienen hoy y el propósito que, según él, deberían tener. Y claro, esto nos lleva directamente a la gran pregunta que va a guiar todo este análisis. ¿A qué se refiere exactamente el autor cuando habla del liderazgo bíblico de ancianos? Vamos a ir desgranando los principios que él presenta en su libro. Aquí tenemos la hoja de ruta. Primero, vamos a ver ese liderazgo desconectado que lo origina todo. Después, nos meteremos con los tres grandes pilares de su modelo, la idea de los ancianos como pastores, la importancia del liderazgo en equipo y, por último, su perspectiva sobre un liderazgo exclusivamente masculino. Empezamos por el principio. La premisa del libro es bastante directa. La doctrina original sobre el liderazgo de ancianos, pues se ha perdido o como mínimo se ha malinterpretado con el tiempo y ha acabado convirtiendo a líderes espirituales en algo parecido a una junta directiva de una empresa. El contexto histórico que plantea el autor es fascinante. Según su análisis, en la iglesia primitiva lo normal era un liderazgo compartido, un consejo de ancianos. Pero afirma que esa idea se perdió durante casi 14 siglos. Ojo, hubo intentos de recuperarla, por ejemplo con Calvino en la Reforma y luego en el siglo XIX, pero según él fueron esfuerzos que se quedaron cortos. Por eso su libro se presenta como un llamado urgente para nuestro tiempo. Vale, pasamos al primer gran pilar de este modelo. La idea es rompedora. Los ancianos son, antes que nada, pastores. Pastores espirituales, no simples administradores. Es un cambio de mentalidad total. El concepto clave aquí es este: el anciano pastor. La idea es que su trabajo principal no es gestionar presupuestos o edificios, sino el cuidado espiritual, activo y directo de la gente. Es una función pastoral en todo el sentido de la palabra. Y el autor lo hace muy fácil de entender, desglosando este rol en 4 deberes fundamentales. Son sencillos de recordar. Vamos a verlos uno por uno. El primer deber, proteger. Y esto significa una vigilancia doctrinal constante. Estar alerta para defender a la congregación de enseñanzas que el autor considera dañinas o falsas. Y para eso hace falta no solo conocimiento, sino también mucho valor para confrontar el error cuando aparece. En segundo lugar, alimentar. Y según el libro, esto no es negociable, no es una tarea opcional. Todos los ancianos deben ser capaces de enseñar la palabra, porque ese es el alimento espiritual que, según esta visión, mantiene sana y fuerte a la Iglesia. El tercer deber es dirigir. Aquí entra el gobierno, la administración, pero siempre desde una óptica pastoral. Ellos son los responsables de guiar a la comunidad, de tomar decisiones clave y de marcar la visión, el rumbo a seguir. Y por último, el cuarto deber, cuidar. Este es quizás el aspecto más humano y cercano del pastoreo. Implica estar ahí, en el día a día de las personas, visitar a los enfermos, consolar a los que sufren, orar por ellos, atender sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Bien, pasemos ahora al segundo pilar. Una idea fundamental. El liderazgo no puede recaer sobre los hombros de una sola persona. Debe ser un esfuerzo colectivo, un liderazgo compartido por un consejo de iguales. Este contraste lo explica todo a la perfección. El autor argumenta que el modelo de pastor único concentra demasiado poder y sobre todo demasiada presión en una sola persona. Es una receta para el agotamiento. En cambio, un liderazgo compartido distribuye la carga, obliga a rendir cuentas entre compañeros y desde luego enriquece las decisiones al contar con diferentes puntos de vista. Pero ojo, que sea un equipo de iguales no significa que todos tengan que ser clones. Aquí entra en juego un principio muy interesante, el de primero entre iguales o primus inter pares. ¿Qué significa? Pues que dentro de ese consejo se puede reconocer que alguien tiene dones especiales, por ejemplo para la enseñanza, y darle un papel más destacado en esa área, pero sin crear una jerarquía. La autoridad final sigue siendo del equipo. Y llegamos al tercer y último principio del modelo que presenta el libro. Este es un punto que suele generar bastante debate y tiene que ver con la composición de ese cuerpo de ancianos. Vamos a explicar la postura del autor de forma totalmente neutra. La posición del libro, en este sentido, es muy clara. Afirma que el rol de anciano, tal y como se describe en el Nuevo Testamento, está reservado a hombres que cumplan una serie de requisitos espirituales y de carácter muy específicos. Para defender esta postura, el autor no improvisa, sino que recurre a varios argumentos que él considera bíblicos.
Se apoya en el relato de la creación del Génesis, en el hecho de que Jesús eligió a 12 apóstoles, todos ellos hombres, en la analogía de la estructura familiar con el esposo como cabeza y en instrucciones muy concretas que aparecen en las cartas del Nuevo Testamento. La lógica central de su argumento es esta. Si se entiende que la Iglesia es la familia de Dios, entonces, según el autor, su liderazgo debe ser un reflejo del modelo de liderazgo que él ve en la familia bíblica, donde el esposo tiene el rol de cabeza. Muy bien, pues ya hemos visto los 3 pilares. Ahora, para que quede todo claro, vamos a resumir qué significa este modelo de liderazgo en la práctica del día a día. Así que, resumiendo mucho, el modelo que se propone es el de un liderazgo colectivo, ejercido por hombres cualificados, donde estos ancianos no son una junta directiva, sino un equipo de pastores que comparten toda la responsabilidad de guiar y cuidar, de forma activa, a su congregación. En el fondo, lo que se nos presenta es un sistema de gobierno para la Iglesia muy definido. Se basa en 3 cosas: cuidado pastoral compartido, responsabilidad mutua dentro del equipo y unos roles de liderazgo que están claramente delimitados. Y cerramos con una pregunta que da para pensar. Más allá de estar de acuerdo o no, analizar modelos como este nos obliga a reflexionar. Si este sistema se aplicara de forma generalizada hoy en día, ¿qué cambios provocaría? ¿Cómo afectaría a la organización, a la dinámica y a la vida de las comunidades cristianas que conocemos? Ahí queda la pregunta.